Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 17. Bueno, también aquí hay amigos, hay jóvenes, y hay un hermano que nos visita, ¿cierto? Hermana Carmen, Dios lo bendiga, bienvenido hermano, bienvenido, en el nombre del Señor. Capítulo 7 de San Juan, verso 17. Vamos a hablar de un tema, la importancia de la doctrina. ¿Usted cree que la doctrina es importante? Vamos a leerlo entonces allí. Ayúdenme ustedes. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Padre, gracias por la palabra. También en esta hora de la mañana, esa porción que nos alimenta el alma, el espíritu, tan necesaria para nuestro caminar cristiano, para continuar esta carrera con fortaleza, con fuerza, con ánimo, con fervor, con amor por ti, por tu palabra, por el servicio. Amén, Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús, la palabra corre y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria al Señor, se pueden sentar. Muy bien, vamos entonces a entrar en una serie esta mañana de subtemas acerca de la doctrina, de algunas clases de doctrina que hay, como es lo que menciona la Biblia, la sana doctrina, la doctrina de demonios, doctrinas de hombres, diferentes doctrinas. Hablar de la doctrina y la verdad, las consecuencias de tener todos la misma doctrina y la doctrina que produce amor. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a entrar a definir esa parte porque nos interesa también. Yo sé que ustedes ya han escuchado mucho acerca de este tema y bueno, no es molesto volverlo a recordar o volverlo a escuchar, ¿cierto que no? Entonces, ahorita mi esposa tomó un pasaje bien interesante, ella y yo no nos pusimos de acuerdo, pero el Espíritu Santo sí sabe todo lo que necesitamos en esta mañana. Porque mire usted cómo el apóstol Pablo aconsejaba a su discípulo en la fe, Timoteo, que a la postre se convirtió en un pastor de la iglesia. Timoteo llegó a ser un gran pastor en la iglesia, precisamente porque fue un muchacho que desde niño fue instruido en el camino del Señor y en la enseñanza, en la instrucción, porque eso es lo que precisamente significa doctrina. Esa palabra doctrina proviene del latín, dice doctrina y significa enseñanza o instrucción. Eso es doctrina. En el Antiguo Testamento la misma palabra es legá, se escucha de esa manera legá, que quiere decir también lo recibido, lo recibido. El apóstol Pablo le indicaba a Timoteo y le recordaba que desde niño has conocido las Escrituras, has sido instruido. En un pasaje también le decía que su madre Eunice y su abuela Loida lo enseñaron, ¿cierto? Con la enseñanza, con la doctrina bíblica, y por eso es que ese muchacho logró no solamente ser un buen servidor de Dios, sino mantenerse en la doctrina sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. En el Nuevo Testamento viene la palabra didache o didache, que significa también enseñanza, instrucción, o cuerpo
de enseñanzas aceptados por un grupo significativo de personas. En este caso, la iglesia del Señor, que estamos aquí, que hacemos parte de este cuerpo que es la iglesia, hemos aceptado ese conglomerado de enseñanzas, instrucciones sacadas precisamente de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, porque ese es nuestro fundamento principal. Nosotros consideramos que estamos puestos y estamos basados firmes en el fundamento, en la enseñanza de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Así que es importante que aún los jóvenes, las jovencitas, por eso estamos este año, ojalá Dios quiera y nos permita el Señor, sobre todo enseñar doctrina acerca de todas estas instrucciones, de todos estos temas bíblicos que nos van a fortalecer en la fe. Este año hay un lema nacional en la iglesia y esto ha hecho o se ha dado porque realmente hay una necesidad en este tiempo. Y es que la fe del cristiano permanezca en él, en ella. Y que esa persona, esa creyente, por la fe continúe perseverando en el Señor. Porque hay algunos que se han estado desviando de la fe, se han estado desviando de la doctrina. Hay quienes no han vuelto a las congregaciones, a las iglesias, venían fluctuando, venían propensos a desviarse fácilmente, precisamente porque no hay una instrucción apropiada en su corazón, porque no hay un interés marcado en la palabra, es decir, no se escudriña ya la escritura, no se tiene en cuenta la palabra. A veces el cristiano le da más importancia a otras cosas que también son de importancia, pero lo más importante que la iglesia debe y tenemos es la palabra de Dios, es la doctrina. Hay cultos donde yo me he dado cuenta, donde se hace un servicio a Dios, se canta, se ora, pero la palabra no se ve por ninguna parte. Y eso llama la atención, porque si hay algo que le da forma, que le da estabilidad, que le da firmeza al creyente, a la iglesia, es la doctrina, es la palabra de Dios. Eso lo hemos dicho mucho. ¿Cómo se vería un cuerpo humano sin huesos? ¿Qué estabilidad tendría un cuerpo si los huesos no estuvieran dentro de él o de ella? Sería un cuerpo gelatinoso, voluminoso, pero no tendría estabilidad, no podría andar firme, no podría andar derecho, se caería fácilmente. La doctrina es como la estructura ósea del cuerpo humano para la iglesia. La doctrina nos da firmeza, nos da estabilidad, nos da seguridad, nos da crecimiento, avance. Entonces necesitamos apropiarnos de esto, porque realmente la doctrina que tiene la iglesia, y no solamente la iglesia pentecostal aquí en Colombia, sino que estamos hablando de la iglesia del nombre en el mundo, la iglesia que tenemos este mismo cuerpo de doctrinas, amén, la iglesia del nombre, que creemos en un único e indivisible Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. La importancia de la doctrina. La enseñanza o la doctrina es la expresión correcta y adecuada de la palabra de Dios. Debemos tener presente que Dios no está comprometido sino con lo que Él ha dicho. Amén. Nosotros utilizamos mucho ese texto y es verdad, Dios es fiel. Aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Pero ¿a qué es fiel Dios?
es fiel a lo que Él ha dicho. Porque a veces nosotros aplicamos mal el texto y decimos, aunque yo siga siendo infiel, Dios va a ser fiel a mí. No. Dios es fiel a lo que Él ha dicho, a su palabra, a sus promesas. Si yo me conduzco mal, Dios es fiel a lo que Él dice para los que se conducen mal. Es que a veces alteramos o desviamos la doctrina y tenemos que darle un curso recto a la palabra para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida, no a nuestra conveniencia, sino a lo que Dios dice. Dios se compromete a cumplir todo lo que Él ha dicho. Aquí está en la palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra y pedirle a Dios, por supuesto, que le dé a uno una adecuada interpretación. Porque hoy en día hasta en las mismas congregaciones se levantan hombres y mujeres. Gracias a Dios que aquí en San Jerónimo yo no he visto ese problema, pero hay congregaciones y hay pastores que tienen tremendos problemas, dificultades, porque dentro de las mismas congregaciones se les levantan grupos a enseñar diferentes doctrinas. Doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, doctrinas diversas, pero la iglesia del Señor tiene y debe manejar una misma doctrina. Y si Dios puso al pastor allí en esa congregación, yo me asombro con este Dios que tenemos. Como en Colombia, por hablar solamente de nuestro país, más de 5,000 pastores debemos hablar el mismo idioma. Debemos enseñar la misma doctrina. Por eso es que esta iglesia, hermanos, Dios la ha bendecido. Por eso esta iglesia tiene estabilidad, tiene avance, tiene crecimiento, porque, hermano, el Espíritu Santo nos ha dado la interpretación de esta palabra, de esta doctrina. Gloria al Señor. Por eso es que Pablo, ahorita leía a mi esposa y me gustó mucho me gusta mucho ese pasaje. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice acerca de los hombres y el carácter de ellos en los últimos días, y empieza a hablar de unas características: blasfemos, avaros, vanagloriosos, desobedientes, sin afecto natural, traidores. Bueno, una cantidad de cosas malas, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque están siendo instruidas por hombres que no tienen la doctrina de Jesucristo, que no tienen la verdad del conocimiento de la palabra. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Cierto? Dice aquí, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero mire lo que le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú has seguido mi doctrina. Amén. La doctrina de Pablo no era una doctrina distinta. Fue lo que él aprendió de Jesucristo el Señor. Amén. Esa doctrina apostólica. Por eso es que esta iglesia, hermano, hace tanta fuerza, hace tanto hincapié en este fundamento, en esta enseñanza de los apóstoles, de los profetas y de Jesucristo como piedra principal de toda esta enseñanza. Y mire lo que le sigue diciendo: mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste. Oiga, mire, estamos en un tiempo donde nuestra fe necesita ser más fortalecida.
Gloria a Dios, porque en algunos la fe ha venido desvaneciéndose, decayendo, flaqueando. Pero necesitamos que Dios fortalezca nuestra fe para seguir perseverando hasta el fin. Yo hablaba con una hermana porque por ahí escuché algo y yo no escuché porque uno escucha, pero no todo lo que uno escucha le pone la atención debida, porque puede ser un simple comentario, se puede convertir en una murmuración, en una calumnia, en un chisme. Y yo soy hombre que soy malo para escuchar mucho comentario. Sin embargo, escucho cosas y quiero llegar al punto, al asunto, y hablé con la hermana. Y abordé el tema, le pedí al Señor sabiduría. No, me fui yendo hasta que llegamos al tema. Y le dije, hermana, yo escuché que por ahí usted está como un poco desanimada, desorientada, que usted como que quiere irse de la iglesia. Ay, hermano, no, ¿cómo se le ocurre esto y lo otro? Pero sí como que había algo por ahí rondando, porque posiblemente la hermana se estaba desviando de la doctrina. Y habían otras personas de otra doctrina hablándole la palabra. Y entonces yo fui de una, le dije, y la hermana pues ya cuando la abordamos y hablamos con respeto, con amor, le explicamos, le dijimos, hermana, usted conoce la verdad, usted conoce la doctrina. Me dijo, sí, hermano, no, yo nunca he pensado, ¿qué tal? Dios me guarde. Y yo, cuídese mucho, porque, hermana, el enemigo y la Biblia habla de doctrinas diferentes, de doctrinas de demonios, de doctrinas de hombres, pero nosotros tenemos un cuerpo de doctrina. Oh, aleluya, gloria al Señor. Esto es algo grande. Esto no nos lo reveló carne ni sangre. Esto nos lo reveló el Espíritu Santo por la palabra. Esta doctrina es preciosa, es gloriosa. Yo me enamoro de esta doctrina cada día. Gloria a Dios. ¿Cómo es que usted y yo pudimos estar tan baleando por allí sin entender? Porque estuvimos un tiempo así, y así hay muchos que le dan tantas vueltas al asunto y no son capaces de llegar al punto. No son capaces de entender, que leen y creen que este libro se lee como si se leyera un diccionario o cualquier otro libro. Esto tiene algo muy profundo, muy grande. Esta doctrina, gloria a Dios, esta enseñanza. Entonces, toda práctica, decía aquí Pablo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido que la sagrada, oiga la importancia de instruir al niño. Los maestros de escuela dominical, vea, yo a veces me pongo a pensar, y el año pasado, y mire, tanto tiempo se quedaron los niños sin una clase. Y los adolescentes y los jóvenes necesitan ser instruidos en la palabra. Los niños judíos, ¿saben por qué permanecen en esos hogares, esas familias judías tan unidas? Ellos se sientan a la mesa, oran antes del alimento, comparten algo de la palabra, recitan un texto bíblico. Esa gente desde la niñez, el secreto y el éxito mejor de que esas familias judías sigan conformadas de esa manera es porque desde la niñez los padres se interesaron en enseñarles la sana doctrina. Ellos le enseñaban la Shema, el famoso Shema, que es, a ver, ¿quién me dice cuál era la Shema? Ese texto de Deuteronomio 6:4. ¿Cómo es que dice? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y solamente a Él servirás. Ellos recitaban ese texto, y esa doctrina, esa enseñanza se quedaba marcada en la mente, en el corazón. Nosotros venimos de unas tendencias religiosas, espirituales totalmente aisladas de lo que es la unicidad. Nosotros venimos de un cuerpo de doctrinas humanas y diabólicas,
dualistas, trinitaristas, politeístas, porque los hombres, los seres humanos en el mundo siempre han venido culturalmente por la religión siendo enseñados con ese tipo de enseñanzas, doctrinas, ¿cierto? Pero nunca habíamos llegado a considerar en un momento atrás, antes de conocer del Señor, considerar que Dios era uno y era único. Los egipcios, los babilonios, los asirios, los persas, todas esas naciones tenían doctrinas en cuanto a la deidad o las deidades, que eran muchos o muchas, los griegos, los romanos. Pero solamente había un pueblo en la tierra que sabía y conocía que el único Dios verdadero era uno, indivisible, único. Gloria al Señor. Pero no se quedó esa doctrina con Israel, sino que la iglesia la ha abrazado también. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es uno, es único, es indivisible, es el único Dios verdadero? Jesucristo es su nombre. Dele un aplauso más fuerte en esta mañana al Señor. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vea, hermano, así nos digan lo que nos digan. ¿Qué no dijeron de los apóstoles? ¿Qué no hablaron mal y blasfemaron del Señor? Vino a revelarles al pueblo el nombre del Señor, el nombre de Dios, y no lo conocieron. Y él mismo decía, el mismo Señor les decía, como hombre, como hijo, hablaba en su condición humana, y les decía, o hablaba diciendo, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los grandes, de los portentados, de los poderosos, y se las ha revelado a los más pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Padre y el Hijo son el mismo. ¿Está claro? A nosotros nos dicen Jesús solo, nos dicen que no creemos en él. Mentira. Nosotros creemos en el Padre y en el Hijo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Pero sabemos que es el mismo, el que tiene todo el poder, el que es el Cordero de Dios, pero al mismo tiempo es el León de la tribu de Judá. Él es el único Dios verdadero. Por eso es que Pablo le decía a la iglesia en Roma, en el capítulo 9, verso 4, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y no hay más, hermano, mire, esto es la doctrina. Yo no sé, bueno, lo he pensado, ¿por qué un creyente después de conocer la verdad se desvía de la doctrina? ¿Qué le pasó a ese creyente? He pensado. Pueden haber muchos factores. El descuido espiritual. Uno se descuida y empieza el enemigo a metérsele por algún lado. Usted se descuida en la relación con Dios, en su comunión con el Señor, en su estudio de la palabra. Y créanme que por ahí se le va metiendo o le va llegando al oído algún maestro engañador para hablarle cosas infladas, fabulosas, y usted puede ser seducido y empezar a ser atraído hacia esa corriente diabólica, humanista. Y nosotros necesitamos fortalecernos en esta doctrina. Que Dios nos guarde de alejarnos de esta doctrina. Porque esta doctrina, hermano, esta doctrina trae salvación. Y si usted y yo no practicamos esta doctrina, podemos poner en riesgo nuestra salvación. Gloria al Señor. Toda práctica cristiana está sujeta a lo que enseña la palabra de Dios. La enseñanza del pensamiento de Dios de forma correcta
se transforma en la plomada que medirá la rectitud del edificio de Dios. Esta iglesia es como un edificio. El apóstol Pedro, decía que nosotros todos los creyentes somos como piedrecitas vivas, que estamos siendo o hemos sido puestos en el edificio, en la casa. Dios ha venido construyendo esta casa con creyentes de todos los tiempos, de todas las generaciones, pero que hemos abrazado la misma doctrina. Yo no sé, yo no me meto mucho en eso, pero yo creo algo. Porque hay creyentes que dicen, bueno, ¿y qué hay de aquellos que tienen una doctrina diferente a la nuestra? Pero también viven bien, también oran, hablan de Jesús, hablan la palabra. Ellos dicen que también reciben el Espíritu Santo, tienen dones, ministerio. Bueno, yo no soy quien, pero a mí la Biblia me dice que la iglesia del Señor debe de abrazar una misma doctrina. Ay, hermano, pero es que mire, y con todo respeto lo digo, es que esos que son trinitarios, mire cómo viven, mire cómo andan, mire tan celosos, mire cómo visten, gloria a Dios. Bueno, yo no soy quien, porque Dios no me puso por juez para decirle, no, ellos están condenados porque, no, yo no soy quien, pero yo sí puedo decir por la palabra que la iglesia de Jesucristo tiene una misma doctrina. ¿Es así o no es así? Por ahí se acercaron unos apóstoles, Señor, mira, por ahí andan algunos que están predicando en tu nombre, están hablando de la doctrina y en tu nombre, pero mire, hay una diferencia. Ellos no estaban hablando que tenían otra doctrina, sino que estaban hablando de Jesús. Y el Señor, ¿qué les dijo? Déjenlos, los que no son contra nosotros, con nosotros son. Dejémosle eso al Señor. Pero sí, cualquier desviación de la correcta enseñanza redundará en una separación significativa en el tiempo de las verdades establecidas por Dios. Es decir, que si yo, hermano, me voy desviando, si el pastor, porque yo sé que la iglesia tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí tenemos el Espíritu Santo? Yo creo que la iglesia tiene el Espíritu Santo. Y si el pastor empieza aquí desde el púlpito a enseñar una doctrina diferente, a muchos hermanos aquí se les va a encender el bombillito de alerta. Alarma, alarma, ¿qué está diciendo ese pastor? Porque yo puedo poner en peligro una cantidad de gente. Por eso es que el que predica la palabra, y esto va para todos los predicadores, deben conocer la doctrina. ¿Qué? A veces sale por ahí un predicador hablando y enseñando cosas y yo bueno, no lo digo por la iglesia aquí, no, pero yo he escuchado y yo me siento y en fin, no me pongo a escuchar, no que yo sea el que me la sepa, no, pero algunas cositas sé y me empiezo a rascar la cabeza. Pero ¿qué está diciendo ese hermano? Bueno, uno a veces entiende que uno comete errores por falta de conocimiento, pero cualquier cosita desviada de la doctrina de la palabra pone en peligro a toda una congregación. Pero gracias a Dios por aquellos que conocen la palabra, que conocen la doctrina, que tienen el Espíritu de Dios. No vamos a coger a ese hermano que se equivocó y le vamos a, no, vamos a acercarnos, vamos a instruirle, vamos a decirle, porque aún hay pastores que pueden caer en el error de enseñar falsas doctrinas, herejías. Y hay directivos de nuestra iglesia que han llamado a ese pastor. Hermano, es que hemos escuchado, necesitamos hablar con usted está enseñando este tema y eso no hace parte de la sana doctrina. Entonces necesitamos que usted corrija esa enseñanza. Es más, le queremos decir, le queremos aconsejar a que no enseñe más de eso. Y si el pastor se corrige, y bueno, está bien, pero si no, vuelven. Y si sigue, sale destituido por falsa doctrina.
porque es un peligro para la iglesia. La doctrina, hermano, la falsa, dicen por ahí que es la doctrina de demonios. No solamente es una enseñanza, sino que los mismos espíritus, los demonios, se pueden meter en alguien para enseñar ideas trastornadas, tergiversadas, porque ellos tienen la capacidad, por la inteligencia que poseen, la astucia que tienen, de enseñar cosas totalmente erradas, parecidas a la verdad, pero son totalmente una mentira. Hay que tener cuidado para prestar el oído. Ay, hermano, yo por ahí estoy hablando con unos testigos de Russell. Y hombre, me está gustando porque por ahí escuché a alguien que me dijo estos días: hombre, pastor, pero esa gente sí son el siervo fiel de Jehová. Y yo, sí. ¿Dónde dice eso? Isaías, el capítulo 43, y ese texto yo me lo sé, el verso 10 y 11 me lo sé de memoria. Claro, ellos aplican ese texto para ellos, porque dice la palabra: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí. Traté de explicarle y decirle: él no se está refiriendo a la palabra, a la doctrina. Dios no se está refiriendo a un grupo de personas. Inicialmente se está refiriendo a un siervo. ¿Y quién fue ese siervo? La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 6 en adelante: él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y dice que estando en la condición de hombre, se hizo como siervo. Ese es el siervo de Jehová. Jesucristo el hombre es el siervo. Vosotros sois mis testigos. Le hablan a la nación judía: ustedes son testigos y mi siervo que yo escogí, para que entendáis, conozcáis y creáis que yo mismo soy. Ese siervo soy yo mismo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesucristo es el siervo de Jehová, pero Jesucristo es el mismo Jehová. Un aplauso más fuerte para este Dios tan grande. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Mire qué doctrina la que tiene la iglesia. Usted no se alegra por la doctrina. Es que esto le da a uno no solamente una emoción, sino un regocijo, una paz, una tranquilidad, una seguridad. A uno le dicen por ahí: es que ustedes los pentecostales se creen mucho, que ustedes son los únicos que se van a salvar. No, pues nosotros no decimos eso. Eso lo dice Dios. Eso lo dice la palabra. Porque por su gracia, no para enorgullecernos, no para creernos mejor, no, antes humillémonos más bajo la mano poderosa del Señor, para que Él nos siga exaltando. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, hermano Felipe, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia. Y eso nos lo recomienda Dios en esta mañana a todos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien. Oiga, la palabra, esa frase traza bien, viene del griego ortotomeo, hacer un trazo recto, derecho, sin desviarse. Que traza bien la palabra de verdad, esta doctrina. Y también le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 16, que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Ay, hermano, esto no lo dice el Señor por decirlo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Gloria a Dios. La enseñanza
debe de ser de acuerdo a la buena o a la sana doctrina. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:2? Le dice Pablo que prediques, le dice a Timoteo, que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Hay unas clases de doctrina. La Biblia establece diferencias entre los distintos tipos de doctrina, los distintos tipos de enseñanzas, dependiendo de su contenido y su objetivo. Hablábamos ahorita, la sana doctrina. ¿Dónde estamos nosotros? En esta, en la sana doctrina. Yo tengo una tía en Estados Unidos, he estado hablando con ella, una prima. Hace poco un bebé, el hijo de la prima se le accidentó un carro. Y ella dice que eso fue un milagro porque ella lo vio muerto debajo del carro. Lo llevaron al hospital y solamente un dedito del pie se fracturó. Y ella, Dios le ha estado hablando de muchas maneras, ella ha reconocido. Y me dice, Alex, dígame, ¿dónde voy? ¿A qué iglesia? Yo búsquese una iglesia en Estados Unidos, busque una iglesia del nombre. Una iglesia unicitaria del nombre, de la IPUL, de la IPU, de la UPC, porque hay diferentes organizaciones que abrazan esta doctrina. Ahí estoy yendo, me digo, estoy yendo a una iglesia que se llama La Roca. Y yo, averigüese, pero por los laditos. Ah, no, Alex, pero es que aquí también ellos bautizan en el nombre de Jesús. Sí, pero es que hay trinitarios que le dan el gusto a usted. ¿Quiere que lo bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? No se trata que solamente te bauticen en el nombre de Jesús. Se trata que ellos estén autorizados para hacerlo. Que sean parte de la iglesia, que tengan la autoridad por la palabra. Entonces le estaba diciendo, tenga cuidado con la doctrina, porque la doctrina, si tú abrazas la sana doctrina, crees y obedeces, vas a ser salva. Pero si te metes en cualquier doctrina, está en riesgo tu salvación. Y yo necesito tener seguridad de mi salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. La sana doctrina es aquella que se conforma al glorioso evangelio del Dios bendito, y no aquella que se fundamenta, como dice Pablo también a Timoteo, en genealogías interminables, fábulas judaicas, como hacen hoy en día ese grupo que se hacen llamar los mesiánicos, que se han vuelto tan populares por aquí en Colombia. Hay gente de nuestra iglesia, estaban con nosotros, pero ya no están. ¿Sabe para dónde fueron? Para esos grupos. Por eso la iglesia del Señor aquí en San Jerónimo, cuando usted se dé cuenta que un hermano no ha vuelto, que un hermano por ahí está prestándole oído, porque hoy en día la tecnología y hay mucha gente, y claro, estamos en un tiempo virtual, y usted prende el computador, la pantalla, ahorita los televisores vienen con internet, y usted se mete por YouTube, quiero escuchar prédicas cristianas, y ponen a cualquier tipo de predicador. Usted tiene que ser celoso de la doctrina, porque hay gente que habla muy bonito, enseña muy bonito, tiene muy buena elocuencia, tiene muy buena homilética, tiene, uy, qué mensaje, uy. Yo me acuerdo, voy a hablar con mi esposa. Ella un día con la mamá estaban escuchando un sacerdote, pues yo lo digo porque yo me puse a escuchar. Uy, pero mira ese tipo, cómo habla de bien, cómo enseña, cómo tiene a la gente, uy, pero la gente contenta y le está enseñando parte de la palabra. Un conferencista tremendo. Pero yo le dije, tipo tiene levadura.
ese tipo no tiene la doctrina, ese tipo no conoce al Señor. Hoy en día tenemos conferencistas certificados excelentes en todas partes del mundo, pero no manejan esta doctrina. Aquí podemos ser no tan buenos conferencistas, no tan buenos oradores, pero hermanos, si tenemos la doctrina, tenemos la verdad del Evangelio, tenemos el poder del Señor, que es el que transforma, cambia, salva. La sana doctrina. Primera de Timoteo 1:10, ¿qué dice? A ver, estamos hablando de esto, mire, ya voy terminando. Primera de Timoteo 1:10. Pablo le está advirtiendo a Timoteo de las falsas doctrinas. Vamos a leer desde el 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, verso 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley es para ellos. Hermano, esto es algo grande, porque dice el verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Alabanzas al Señor. Tito capítulo 2 verso 1, carta de Pablo a Tito. Pero tú, otro discípulo de Pablo, ahí Tito, otro pastor, le está diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es que, hermano, a veces algunos predicadores ¿cómo le digo yo? Por mostrar que sabemos, por mostrar algo nuevo, nos enredamos. Y podemos salir con una doctrina errada, falsa. Pero así sea sencilla la palabra, si está condimentada con la gracia y la presencia del Señor, así sea sencilla. Así yo ya ay pastor, pero eso ya lo he oído muy. No importa, si Dios lo está diciendo es porque usted y yo lo necesitamos. Dios nos está preparando y afianzando, no para seguir aquí, nos vamos un día para allá. Nos vamos a ir para el cielo y necesitamos, claro que sí, nos iremos aquellos que estemos practicando la sana doctrina. ¿Qué son las doctrinas de demonios? Termino con esto ahora sí de verdad. No, esta porque ya no fue el tiempo. Cuando se habla de doctrina de demonios, la idea que salta a primer plano distorsiona la verdad. Porque la gente está acostumbrada a pensar en fenómenos paranormales. Cuando se habla de efectos demoníacos, a la gente le gusta mucho ese movimiento. Ya, doctrina de demonios. Wow. Con razón yo sentía en la casa, cuando llegó ese hombre, esa mujer, un espíritu, una cosa fría, me pasmé. No. No se trata de eso. Claro que se sienten cosas a veces, claro. Claro que uno a veces ve por ahí sombras. Claro que usted está orando y de repente como que siente una mano fría. Eso a veces ha pasado. Pero cuando se habla de doctrina de demonio no se refiere a eso. Aquí el apóstol Pablo, y vamos a leerlo, llama doctrina de demonios a la prohibición del matrimonio y a abstenerse de alimentos. O sea que usted se va dando cuenta quiénes practican esas doctrinas. ¿Quiénes prohíben el matrimonio? Usted no lo tengo que decir, ustedes lo saben. ¿Quiénes prohíben comer alimentos? Ustedes lo saben. Estos días vamos a enseñar un tema acerca de lo que es el Sabbat, una fiesta de los judíos, o el sábado, que hoy día tenemos en nuestro medio, aquí en nuestro entorno en el municipio,
quienes practican esa doctrina, que es una doctrina de demonios, cuando ellos hablan de prohibir comer algunas carnes. No comen carne de cerdo, no comen esto, no comen, se abstienen de alimentos. Y el apóstol, vamos a leerlo, 1 Timoteo capítulo 4. Pero el espíritu, esa palabra espíritu, ¿a quién se refiere? Está con E mayúscula. El Espíritu de Dios. Cuando usted vea la palabra espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se desviarán de la fe. ¿Qué pasará? Escuchando a espíritus. Esa otra espíritu ya está con ¿qué? Con E minúscula. Está hablando de demonios. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Oiga, un momentico. Hermano, a mí me preocupa algo este tiempo. Que algunos de nosotros estemos perdiendo la sensibilidad de la palabra. Que a usted la palabra ya no le llegue. Que usted viene al culto, usted ora, canta, y como decía la hermana Diana ahorita, de una manera mecánica le hace culto al Señor, de una manera religiosa. Pero cuando usted hasta oye la palabra, a usted la palabra no le inquiete, no le motive o no le exhorte. Y hay personas en las congregaciones que han perdido la sensibilidad de la palabra. Y cuando se pierde la sensibilidad de la palabra, la conciencia se puede cauterizar. Hay creyentes que andan mal en la iglesia, andan mal en el mundo. Y vienen al culto y hacen y sirven y viven como si nada pasara. No hay temor de Dios en sus corazones. Están practicando el pecado y como si nada. Perdieron toda sensibilidad. Sus conciencias están cauterizadas. Y ese es el peligro más atroz para desviarse de la verdad. Y por eso muchos se han ido. Y por eso muchos ya no están con nosotros. Porque empezaron así, perdiendo la sensibilidad a la palabra. Se les cauterizó la conciencia por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dios nos autoriza que si a usted le gustan las serpientes, usted se puede comer una serpiente. Si usted es capaz, cómasela. Si usted quiere comerse las hormigas santandereanas, se las puede comer. Si usted puede comer, participar del cerdo, de la vaca, de lo que sea, hermano, la Biblia nos autoriza, la palabra nos autoriza, bendito el nombre del Señor, que todo alimento que Dios creó, amén, con acción de gracias usted puede participar de él, comer de él, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que si alguien se le acerca al oído, usted no puede comer cerdo, usted, ¿qué va ni qué 8 cuartos? Muéstrele la palabra. Tengo la doctrina, aquí está la doctrina, y yo con acción de gracias oro. Ay, en diciembre usted no puede comer buñuelos, usted no puede comer natilla. ¿Quién dijo eso? Eso no es así. Si usted se da cuenta que eso se lo sacrificaron a un ídolo, ahí sí, por conciencia, por motivo de conciencia, no participe. Pero si usted, hermano, por ahí el vecino le trajo que la natillita, que los buñuelitos, que la hojuela, hermano, llévelo a la casa, póngalo en la mesa, dé gracias a Dios y empiece a comer natilla con buñuelo. Dele gloria al Señor. Hermano, tenemos la sana doctrina.
Tenemos la doctrina que vino del cielo. Amén. Jesucristo nos ha dado esta doctrina. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Oh, gloria a Dios. Seguimos para esta semana con este tema. ¿Está bueno? Que Dios nos siga enseñando la palabra. ¿Alguien quiere orar conmigo? Comienza esta oración de acción de gracias. Padre del cielo, te doy las gracias en este momento. Invoco tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya. Que cada creyente, que cada hermano, hermana, joven, niño, oh mi Dios, sea guiado, sea instruido, sea movido por la palabra, por la sana doctrina. Que podamos vivir, Señor, de acuerdo a las sanas palabras que tú nos has enseñado por aquellos que nos han predicado el Evangelio de verdad. Oh, cuida a tu pueblo, cuida a la iglesia, que no se pierda la sensibilidad, que caigamos, que nuestras conciencias no sean cauterizadas por causa del pecado, sino que podamos libremente andar, Señor, en la doctrina sana.